Buen día. Soy el doctor Juan Miguel Barrios Zamudio, médico radiólogo, adscrito al Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez. El día de hoy vamos a hablar sobre una patología muy frecuente, el síndrome del túnel del carpo. Su diagnóstico por ecografía, sus puntos claves en el diagnóstico por ecografía y también del tratamiento mínimamente invasivo ecoguiado que realizamos en el servicio. Empezaremos describiendo la anatomía ecográfica del túnel del carpo. Primero, hay que reconocer que el túnel del carpo es un espacio osteofibroso limitado, rígido, que actúa fisiológicamente como un compartimento cerrado. Los huesos del carpo se sitúan en dos filas curvas, formando una cavidad en la cara palmar de la mano. Del lado radial sobresalen los huesos escafoides y trapecio, y en el lado cubital el hueso pisiforme y el gancho del ganchoso. Todas estas prominencias óseas se van a unir a través de un retináculo, que es llamado el retináculo flexor. Así, cierran un surco óseo para formar un canal por el que pasan los tendones flexores y el nervio mediano. En el interior de este canal discurren 9 tendones, 4 que corresponden al músculo flexor superficial de los dedos, 4 que corresponden al músculo flexor profundo de los dedos y uno que corresponde al músculo flexor largo del primer dedo, además del nervio mediano. Esta imagen está adquirida en un corte axial a nivel de la entrada del túnel del carpo, que es el nivel que tenemos que identificar plenamente para poder realizar tanto el diagnóstico de síndrome de túnel del carpo como para realizar la intervención en el tratamiento del mismo. Lo que hay que destacar es cómo visualizar los huesos que forman el túnel. Son áreas hiperecoicas, curvas. Este corresponde al escafoides. Las demás áreas hiperecoicas que se observan delimitando o formando la parte ósea del túnel son el hueso semilunar, el piramidal y el pisiforme. ¿Cómo saber qué es el hueso escafoides? Superficial al hueso escafoides vamos a encontrar una estructura hiperecoica, ovoidea, que corresponde al tendón flexor radial del carpo. Si durante su adquisición del ultrasonido ya no ven el huesecillo, pero no ven este tendón, quiere decir que ya no están en la entrada del túnel. Lo más probable es que ya estén a nivel del trapecio. Bueno, entonces este va a ser el primer marcador que necesitamos para alinear correctamente la entrada del túnel del carpo. El escafoides y superficial a él, el tendón flexor radial del carpo. En la parte medial de la imagen vamos a ver otra imagen hiperecoica, otra área hiperecoica curva que corresponde al hueso pisiforme, el cual va a estar envuelto por el tendón flexor cubital del carpo. Entonces ya tenemos nuestros dos marcadores para alinear correctamente la entrada al túnel del carpo y poder hacer una valoración adecuada del nervio mediano. El hueso escafoides, el tendón flexor radial del carpo, el hueso pisiforme, el tendón flexor cubital del carpo. Vamos a describir todas las estructuras que se identifican en este corte. Como dijimos, vamos a empezar de lateral hacia medial. En la parte lateral vamos a tener el hueso escafoides, el tendón flexor radial del carpo. Después, esta estructura que se ve hipoecoica, delimitando la parte superior del túnel, es el retináculo flexor. Adyacente a él vamos a ver un área ovoidea, ligeramente hipoecoica, que corresponde al nervio mediano.
Profundo al nervio mediano vamos a tener todas estas estructuras ovoideas que corresponden a los tendones que vienen del músculo flexor superficial de los dedos. También vamos a localizar a los tendones que vienen del músculo flexor profundo de los dedos, así como el tendón que viene del músculo flexor largo del primer dedo. En el piso del túnel vemos los huesos de la primera línea del carpo y en la parte medial vemos el hueso pisiforme. Otra estructura a destacar en esta imagen es la arteria cubital, porque la vamos a utilizar como marcador anatómico cuando realicemos el procedimiento de intervención para liberar al nervio mediano, del cual hablaremos más adelante. Después de que ya reconocemos las estructuras anatómicas en un corte axial de ultrasonido a nivel de la entrada del túnel del carpo, necesitamos identificar las estructuras anatómicas del tercio distal del antebrazo, específicamente con la intención de buscar un músculo, que es el músculo pronador cuadrado. Este músculo mide aproximadamente entre 10 y 12 centímetros y se encuentra localizado en el plano más profundo de los músculos del antebrazo en su tercio distal. A este nivel podemos describir el plano muscular en 4 profundidades, siendo el plano más superficial el que está formado por el músculo flexor radial del carpo, aquí señalándolo con el cursor. Al lado de él, el palmar largo. En un plano más profundo a este, vamos a localizar al músculo flexor común superficial de los dedos. En este plano es el único músculo localizado. Siguiendo con la evaluación por planos, en el tercer plano encontraríamos a 2 músculos, el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del primer dedo. Y el plano más profundo, que ocuparía el cuarto plano de superficial a profundo, está solo formado por el músculo pronador cuadrado. ¿Qué necesitamos conocer la anatomía de esta región? La utilizamos en el diagnóstico del síndrome de túnel del carpo, de compresión del túnel del carpo. Tenemos que identificar el nervio mediano a nivel del tercio proximal de este músculo, el pronador cuadrado. Ahora voy a señalar al nervio mediano. Vamos a encontrarlo superficial a este plano muscular. Ahora hay que guardarnos esta imagen donde localizamos el nervio mediano, porque más adelante la utilizaremos al realizar una comparación con el nervio mediano a nivel de la entrada del túnel del carpo. Ahora identificaremos las características ecográficas del nervio mediano. En general, todos los nervios tienen una morfología ovoidea o redondeada. Hablando del nervio mediano, este tiene una morfología ovoidea ligeramente alargada. Como todos los nervios periféricos, está formado por fascículos, que son axones agrupados que en el ultrasonido se ven hipoecoicos y están rodeados por tejido conectivo, que es el epineuro y el perineuro, que se ven hipericoicos. En la imagen que tenemos en el monitor, vamos a observar un área ovoidea delimitada que corresponde al nervio mediano en un corte transversal o axial. Las áreas hipoecoicas interiores corresponden a los fascículos y toda la estructura hiperecoica que lo rodea corresponde al tejido conectivo. El corte transversal del nervio mediano te permite reconocer este patrón, que es conocido como patrón empanal. También te permite seguir al nervio tanto en proximal como en distal para descartar alteraciones. Pero el punto más importante del corte es que puedes medir el área del nervio.
¿Recuerdan las imágenes de las diapositivas previas donde dijimos que teníamos que observar el escafoides y el pisiforme para tener una correcta alineación y poder medir el nervio mediano? Pues esa es la utilidad de esa alineación, medir el área intransversal y que que esta medida sea reproducible. En este caso se ve un poco diferente la anatomía de la diapositiva previa, porque este es un niño de 9 años de edad y el pasado era un adulto. En el corte longitudinal, los nervios se ven como bandas lineales paralelas que se les ha llamado patrón en vías de tren. Este patrón alterna áreas lineales hipoecoicas, que las estoy señalando ahorita con el cursor, que corresponden a los fascículos, con líneas hiperecoicas, que son el tejido conectivo. Este es el nervio mediano en longitudinal a nivel del túnel del carpo, con su típico patrón en vías de tren como lo describimos. Para el diagnóstico ecográfico de compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo, el primer punto a observar es la medición del área en corte transversal del nervio mediano medida a la entrada del túnel del carpo. Diversos estudios han utilizado diferentes medidas del área del nervio mediano para el diagnóstico del síndrome de compresión, con valores desde 9 hasta 15 milímetros cuadrados, reportando la mayoría de los estudios áreas mayores de 9 milímetros cuadrados a nivel de la entrada al túnel del carpo en pacientes que cursan con este tipo de neuropatía compresiva. 9 milímetros cuadrados. Cuando tenemos un área mayor a 10 milímetros cuadrados, se han identificado algunos estudios con sensibilidad del 100% y especificidad del 57% para la compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. Cuando realizamos esta medición y es mayor a 12 milímetros cuadrados, los estudios han reportado sensibilidad de el 94% y especificidad del 95%. En nuestra experiencia, realizamos un trabajo junto con el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, comparando la medición del área del nervio mediano por ecografía con los resultados obtenidos con electromiografía en 72 pacientes, teniendo resultados consistentes con las cifras previamente expuestas. Además, encontramos una medición promedio de 8 milímetros cuadrados para nuestra población, sin datos de compresión. La presente diapositiva realizaremos la medición del área transversal del nervio mediano. Para hacer esta medición necesitamos una adecuada alineación del corte transversal del nervio mediano a la entrada del túnel del carpo. Y como sabemos que está adecuada la medición, pues viendo los marcadores que hemos señalado previamente, el hueso escafoides, el tendón flexorradial del carpo superficial a este, y del otro lado el hueso pisiforme. Teniendo esta alineación, podemos estar seguros de que nuestra medición del nervio mediano va a ser la correcta. Aquí vamos a ver el nervio mediano encerrado en un ovoide amarillo señalado por una flecha amarilla. Y tenemos que la medición de su área a este nivel es de 20 milímetros cuadrados. Un rango que sobrepasa mucho la medición de un nervio mediano normal. El segundo punto a resaltar para realizar el diagnóstico ecográfico de compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo es la comparación del área transversal del nervio mediano medido a nivel del tercio proximal del músculo pronador cuadrado y a la entrada del túnel del carpo. De ahí la importancia de haber observado la anatomía ecográfica del antebrazo en su tercio distal en las diapositivas previas. Bueno, una diferencia del área transversal a estos dos niveles mayor a 2 milímetros cuadrados, es decir,
que sea más grande el nervio mediano a la entrada del túnel del carpo que a nivel del pronador cuadrado, más de 2 milímetros cuadrados, tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad de hasta el 100% en el diagnóstico de compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. En esta diapositiva explicaremos la comparación del área transversal del nervio mediano a nivel del músculo pronador cuadrado y a la entrada al túnel del carpo. Son imágenes del mismo paciente adquiridas a diferentes niveles. La primera, la que estoy señalando ahorita, es el corte que se realiza a nivel del tercio proximal del músculo pronador cuadrado. Si se acuerdan de las diapositivas previas donde explicamos la anatomía ecográfica de esta región, veíamos que el plano muscular, el plano más profundo de ese tejido muscular, estaba formado por un solo músculo que es el pronador cuadrado. Aquí vamos a tener dos estructuras óseas de referencia, que son el radio y el cúbito. Para realizar y alinear adecuadamente este corte tenemos que tener más o menos alineados estos dos huesos y superficial a él observar el músculo pronador cuadrado. Señalado en el círculo amarillo y por la flechita amarilla tenemos al nervio mediano con su patrón característico en panal previamente descrito. Si se fijan, realizamos la medición del área a este nivel y tenemos un área de 9 milímetros cuadrados. A nivel del túnel de este paciente, en su entrada al túnel ya habíamos visto que teníamos un área de 20 milímetros cuadrados. Es decir, este paciente tiene una diferencia de 11 milímetros cuadrados a nivel del músculo pronador cuadrado en relación a la entrada del túnel. El siguiente punto a identificar para tener el diagnóstico de compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo es realizar una exploración dinámica. ¿Qué vamos a valorar en la exploración dinámica del nervio mediano? Este paciente es un niño de 9 años al que le realizamos una ecografía y adquirimos imágenes a nivel de la entrada del túnel del carpo. Con nuestros marcadores anatómicos ya referidos, vamos a obtener inicialmente una imagen del túnel del carpo en extensión. Aquí valoramos las características normales del nervio mediano, que es con morfología ovoidea, con el patrón empanal. Cuando un nervio está sano, al realizar la flexión de la muñeca, vamos a observar que se mantiene con su morfología igual, no cambia la forma. Es decir, sigue ovoideo, ligeramente alargadito, y eso es lo que se espera cuando tenemos un paciente sano. En la exploración dinámica del nervio mediano con compresión a nivel del túnel del carpo, vamos a observar cambio en su morfología. De inicio, vemos el nervio mediano, aunque está aumentado de tamaño, conserva su morfología ovoidea y un poco alargada. Eso es en una exploración en corte transversal con la muñeca en extensión. Cuando realizamos la flexión y el nervio mediano está afectado, está con compresión, vamos a observar un cambio en su morfología. Si se fijan, este nervio mediano se observa al realizar la flexión como más redondo. Esa pérdida de la morfología es un dato que te hace
que te ayuda a confirmar el diagnóstico de compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. Sin embargo, no se observa en todos los pacientes, pero si lo tienes presente, es un dato que te acerca más a un diagnóstico más preciso. Aquí tenemos un video de la exploración dinámica del nervio mediano con compresión a nivel del túnel del carpo. De inicio observamos el nervio mediano de morfología ovoidea. Al realizar la flexión de la muñeca, vemos cómo va cambiando su morfología hasta adquirir una morfología más redondeada. Miren, ahí está ovoidea, hacemos la flexión y poco a poco va cambiando su morfología hasta identificarse de una forma más redondeada. Ahora que ya tenemos claros los puntos clave para realizar el diagnóstico ecográfico de compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo, vamos a abordar la parte terapéutica. Esta la realizamos por medio de una hidrodisección del nervio mediano con guía ecográfica. La hidrodisección perineural ecoguiada es una técnica mínimamente invasiva que consiste en la inyección controlada de un volumen determinado de líquido, bajo guía ultrasonográfica, con el objetivo de separar el nervio mediano de las estructuras adyacentes, liberar adherencias y restaurar su movilidad dentro del túnel del carpo. El material necesario que vamos a utilizar para realizar nuestra técnica de hidrodisección del nervio mediano es, primero, material para garantizar la técnica de asepsia y antisepsia, que debe ser en todos los procedimientos, aunque sean mínimamente invasivos. Una jeringa de 3 mililitros, una jeringa de 5 mililitros, dos agujas azul, calibre 23 gauge por 25 milímetros, ultrasonido con transductor lineal de por lo menos 13 MHz. En cuanto a la elección de qué líquido tenemos que utilizar para realizar la hidrodisección del nervio mediano, tenemos esta tabla, que fue el resultado de una metaanálisis que realizaron este grupo de autores, en donde compararon 9 estudios que cumplían con las características de tener la dosis o los centímetros cúbicos que iban a administrar de cada uno de los líquidos a evaluar y cuál tenía el mejor resultado en corto y largo plazo. La aplicación o la hidrodisección realizada con plasma rico en plaquetas, administrando 3 centímetros cúbicos, con la administración de 3 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, la aplicación de dextrosa al 5%, 5 centímetros cúbicos, con la aplicación de esteroide triamcinolona, 3 centímetros cúbicos, la aplicación de 5 centímetros cúbicos de dextrosa contra 5 centímetros de solución salina. Se comparó también la hidrodisección realizada con betametasona, más 1 centímetro de lidocaína, más 3 centímetros de solución fisiológica, con la administración de 1 centímetro de betametasona, más 1 centímetro de lidocaína. Otro estudio comparó la aplicación de 3 centímetros de bupivacaína, más 2 centímetros de dexametasona, con la aplicación de 3 centímetros de bupivacaína, más 2 centímetros de solución fisiológica, más hialuronidasa 300 unidades. También se realizaron estudios donde se compararon 4 centímetros de administración de solución dextrosa
con la administración de 1 centímetro de solución dextrosa al 5%. Finalmente, en los 3 estudios que restaron, se comparó la administración de 4 centímetros de dextrosa al 5% con la administración de 2 centímetros de dextrosa al 5%, con la administración de 1 centímetro de dextrosa al 5%, la administración de triamcinolona más 1 centímetro de lidocaína al 2% más 8 centímetros de solución fisiológica. También la administración de 1 centímetro de triamcinolona más 2 centímetros de lidocaína al 2%. Y finalmente la administración de 10 centímetros de solución fisiológica más la administración de 1500 unidades de hialuronidasa. Y la administración de 10 centímetros solo de solución fisiológica. Los 9 estudios de este metaanálisis, con excepción de uno, fueron doble ciego para los grupos de intervención y para los grupos placebo. Para mejorar tanto los síntomas como la función de los pacientes con síndrome de túnel del carpo, el resultado de este metaanálisis fue que lo más favorable eran inyecciones con un volumen de 5 centímetros cúbicos, ya que los volúmenes mayores podrían condicionar compresión o datos de compresión en sí mismos por el puro volumen que se esté administrando de líquido. Y la inyección o la sustancia que tuvo el mejor resultado fue la aplicación de dextrosa al 5%, ya que produjo una mejoría sintomática temprana a las 4 semanas y una mejoría funcional a largo plazo a las 24 semanas, mayor a todos los otros líquidos analizados en este metaanálisis. Solo hay uno que se le puede comparar un poco o es cercano a la aplicación de dextrosa, que es la aplicación del plasma rico en plaquetas, pero a corto plazo no tiene tan buenos resultados como la aplicación de dextrosa. Más bien alcanza resultados similares a la aplicación de 5 centímetros de dextrosa a largo plazo, después de las 12 y 24 semanas. En base al metaanálisis que revisamos previamente, seleccionamos para hacer la hidrodisección 5 centímetros de dextrosa al 5%. Además, vamos a utilizar para realizar la anestesia local de 1 a 2 centímetros de lidocaína al 2%. Tenemos experiencia con la hidrodisección del nervio mediano realizándola con esteroide y anestésico local, así como con la aplicación de plasma rico en plaquetas y también con la aplicación de dextrosa al 5%. Los 3 empíricamente tienen buenos resultados, pero a partir de que se realizó este metaanálisis, decidimos realizar todas nuestras hidrodisecciones con 5 centímetros de dextrosa al 5%. Actualmente tenemos buenos resultados con ese líquido para realizar la hidrodisección. Al final de la plática les compartiré un poco de los resultados que hemos tenido en nuestro servicio realizando la hidrodisección con este método. Aquí tenemos el caso de un paciente con compresión del nervio mediano moderada con resultado de electromiografía. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos que tener bien presente dónde está localizada la arteria cubital para realizar el abordaje de nuestra hidrodisección? Y es que es un marcador anatómico que vamos a utilizar, ya que el abordaje lo realizamos de cubital a radial. Introducimos una aguja superficial a la arteria cubital como punto de seguridad hasta localizarte adyacente al nervio mediano. Allí aplicamos una pequeña cantidad de solución dextrosa al 5%
para comenzar la hidrodifección. Es muy importante rebasar el retináculo para que te localices exactamente en el punto donde quieres iniciar tu hidrodisección. Personalmente, yo pongo el líquido ahí para ver hacia qué lugar se distribuye con mayor facilidad, es decir, entre el nervio mediano y los tendones flexores o entre el nervio mediano y el retináculo. De ahí tomo la decisión si el líquido se distribuye más fácilmente hacia los flexores, hago la disección primero en este localización y después en la localización entre el nervio mediano y el retináculo flexor. Si se distribuye al revés, pues inicio primero por arriba y luego en la parte inferior. Aquí tenemos una imagen donde tenemos la visión general de cómo vamos a orientar nuestra aguja. Recuerdan que les decía que tenemos como punto de seguridad la arteria cubital. Entonces, superficial a la arteria cubital y con dirección hacia el espacio localizado entre el nervio mediano y los tendones flexores, vamos a ir introduciendo poco a poco la aguja con pequeñas cantidades de dextrosa al 5% para irnos abriendo camino, hasta lograr llegar a desecar totalmente el espacio comprendido entre el nervio mediano y los tendones flexores. Posteriormente, recolocamos nuestra aguja entre el nervio mediano y el retináculo flexor. Nuevamente, reitero que hay que ir poniendo tantito líquido cada que avanzamos la aguja para realizar la hidrodisección y no lastimar al nervio mediano, no tocarlo. Aquí en las dos imágenes que tenemos se ve el resultado de esta hidrodisección. Introducimos la aguja como hacia el tercio medio del nervio mediano a ese nivel y posteriormente rebasando completamente al nervio mediano. No siempre necesitas hacer ese avance de la aguja porque a veces con la pura administración del líquido se diseca totalmente el área que necesitamos liberar. Posterior al retiro de la aguja, observamos al nervio mediano con una adecuada hidrodisección de sus planos adyacentes, que es el objetivo principal de la hidrodisección guiada por ultrasonido. Está bien separado de los tendones flexores, está bien separado de los tendones flexores y también bien separado del retináculo flexor. Aquí tenemos un video de la hidrodisección del nervio mediano realizado con guía ecográfica de otra paciente. Primero en esta imagen vamos a ver la aguja dirigida entre el nervio mediano y el retináculo flexor, porque es hacia donde se dirigió mi líquido con mayor facilidad. Si se fijan, vamos avanzando la aguja poco a poco para no lastimar el nervio mediano y a la vez inyectando pequeñas cantidades de dextrosa al 5%. Seguimos con el avance de la aguja hasta lograr hacer la disección completa y separación del nervio mediano y el retináculo a este nivel. Posteriormente recolocamos la aguja entre el nervio mediano y los tendones flexores y al igual que en la parte superior realizamos una introducción dirigida de la aguja entre el nervio mediano y los tendones flexores con la administración de pequeñas cantidades de dextrosa al 5% hasta lograr secar completamente el nervio.
Ahora les voy a dejar el video en tiempo real para que lo observen a detalle. Hablando de los resultados que hemos obtenido con la hidrodisección del nervio mediano ecoguiada, aplicando 5 centímetros de dextrosa al 5%, les voy a presentar algunos casos. El primero de ellos es una mujer que tenía un área inicial de 11 milímetros cuadrados para su nervio mediano. Posterior a la hidrodisección, 4 semanas después, presenta un área de 9 milímetros cuadrados. Además de estar evaluando por imagen el nervio mediano, hemos estado realizando la escala de Boston, que es una escala para cuantificar clínicamente la sintomatología y la funcionalidad de los pacientes con síndrome de túnel del carpo. Ella presentaba en la escala de Boston, una severidad moderada. Después de el tratamiento con hidrodisección, a las 4 semanas, presenta una escala de Boston leve, tanto en síntomas como en función. El siguiente paciente, cuando iniciamos la evaluación antes de realizar la hidrodisección, vemos que el paciente tiene un área del nervio mediano de 17 milímetros cuadrados. Posterior a realizar la hidrodisección, 4 semanas después, encontramos que el área del nervio mediano en este paciente es de 14 milímetros cuadrados. En la escala de Boston, de manera inicial, el paciente presentaba una sintomatología severa y una afección funcional severa. Posterior a la hidrodisección, 4 semanas después, el paciente presenta en la escala de Boston una afección moderada tanto en síntomas como en función. La paciente que observamos en la presente diapositiva tiene una variante anatómica. Es un nervio mediano bífido con su arteria mediana presente. Inclusive en estos pacientes hemos realizado hidrodisección, basándonos más que nada en sus estudios de electromiografía y en su sintomatología, ya que por sí solo el nervio mediano bífido es un factor de riesgo muy elevado para tener síntomas de compresión del nervio mediano, incluso si sumando el área de los 2 troncos que observamos, miden menos de 9 milímetros cuadrados. En el caso de esta paciente no es así, porque sumando las 2 áreas de de los troncos de los nervios medianos, tenemos un área de 12 milímetros cuadrados. Posterior a la hidrodisección, 4 semanas después, sumando el área de los 2 troncos, tenemos una medida de 10 milímetros cuadrados. En conclusión, podemos comentar que la hidrodisección del nervio mediano con dextrosa al 5% es una técnica con resultados efectivos para los pacientes con afección moderada y leve por síndrome de túnel del carpo. A los pacientes con afección severa y a los pacientes posoperados con áreas de fibrosis también les hemos realizado el procedimiento con buenos resultados en la sintomatología, con resultados moderados en la función. Sin embargo, lo noble del procedimiento es que podemos repetirlo en varias ocasiones, al mes, a los 3 meses o a los 6 meses de realizar la primera hidrodisección. Y es en lo que estamos trabajando actualmente, para medir más objetivamente los resultados. Gracias por su atención. Espero que el tema
sea de su interés. Hasta luego.